La verdad que me siento muy bien, soy un sexagenario que vivo con mi esposa, tengo 3 hijos y muchos nietos, pero la verdad que nos llevamos muy bien, estamos muy tranquilos, después de que pasé también algunas etapas bastante ríspidas, me viene muy bien esa tranquilidad. Volvimos a la vida de novios, sin la preocupación de a qué hora vuelven los chicos, y bueno, la estoy pasando muy bien. Sí. Quilmes Centro, ahí nací, una familia clase media baja. Ahora las clases se puede contar en mayor cantidades. En aquel momento había clase media baja, clase media alta, no había ni muy ricos ni muy pobres, o había pocos de esos. Y bueno, fui a un colegio público, tanto primario como el secundario. Y bueno, las cosas de los chicos de los 70, ¿no? Yo en el año 70 tenía 13 años y ahí es donde empecé a salir solo, empecé a ir a bailar o a besar la vida. Quilmes es una ciudad con una vida interesante. En aquel momento había boliches bailables, restaurante ahí en Calchaquí, cuando no había autopistas. Y uno no iba tanto a la capital, se quedaba en el microclima ese que tenía allí, donde nos conocíamos todos. Mi papá era tapicero, ebanista, ilustrador, un hombre muy habilidoso con las manos, y bueno, tenía también un negocio de muebles viejos, usados, y así que viví siempre jugando a la escondida y sentándome en esos sillones que él vendía. Tuve distintos tipos de trabajos. Empecé en una fábrica de arandelas, haciendo arandelas y puliendo acoples para automóviles, para los Scania. Y después fui pasando por distintos lados. Una librería, atendí en una librería, que para mí ya estar limpito ahí detrás del mostrador fue como un avance. Después trabajé bastante en la cervecería Palermo como empleado, hasta que allí gané un concurso y a partir de ahí me cambió bastante la vida. Gané un concurso de algo que para ustedes hoy es muy normal, pero en aquella época no, que era de computación. No existía la informática, se hablaba de centro de cómputos. Y gané un concurso en la cervecería Palermo, que compró una computadora que era muy renovadora en ese momento y quedé primero en ese concurso. Y bueno, ahí me cambió un poco la vida porque mejoré la situación económica. A pesar de que tengo un defecto bastante grande, tuve un defecto bastante grande, que es que como me empezó a ir bien económicamente y ayudar a mi familia, no tengo un título universitario. Y bueno, creo que es algo que me quedó ahí en el tintero y que nunca me perdono. Para mí ir a ver Independiente era algo lejos, era algo difícil, y yo veía las tapas del gráfico y me volvía loco. Pero en el barrio, porque antes teníamos una vida mucho más de barrio que la que tienen ustedes ahora, iba a ver Argentino de Quilmes, que estaba ahí en la barranca, cerca del río de Quilmes, y veía los clásicos Quilmes y Argentino de Quilmes. Yo hinchaba por los mates, y hasta que, bueno, ya siendo adolescente pude empezar a ir a ver Independiente yo solo, porque si no tenía que llevarme a mi papá y a veces estaba trabajando y no podía, ¿no? Ahí vi los grandes equipos, pasé por la etapa tan linda de Independiente que ganó tantos títulos, y bueno, no podía resistir. Había lo que decimos a veces los hinchas, una pasión de que me tiraba a ir a ver a Independiente, ¿no? Mi ídolo era Bocchini, soy de esa generación, y un día hice un proyecto de ley, una ordenanza municipal, y tuve que ir a hablar con todos los legisladores de Avellaneda y con el intendente para cambiar el nombre a la calle Cordero por la de Ricardo Bocchini. Ahí me hice un poco conocido en el club, porque cambiar el nombre de una calle parece fácil, pero no es tan fácil. Me llevó un par de años, y bueno, ahí me hice un poco conocido. A partir de allí el club tenía algunos inconvenientes y con un grupo de gente que conocí cuando hice la calle Bocchini, cuando le cambié el nombre a la calle, bueno, me puse a trabajar, a presentar proyectos para el club, y éramos muy democráticos, y entonces en algún momento hubo una elección a ver cómo se iba a formar la comisión directiva, y yo quedé como presidente. Pero fue de casualidad, no es que tenía siempre en la cabeza esa idea de meterme en la política del club. Primero la emoción de que mi viejo era fanático de Independiente, que no vio esa situación, y bueno, y una gran responsabilidad porque era un momento difícil del club, por las deudas, por el promedio, entonces había que ponerle un poco el pecho a las balas ahí, había que salir a dar la cara.
Y bueno, después las cosas no salieron bien en lo deportivo, sufrí mucho. Alguna vez dije que después del fallecimiento de mis padres, la tristeza más grande que tuve en mi vida fue eso, ¿no? Fue sufrir ese descenso. Y algunos creen a veces, cuando llaman también a la mal llamada pasión en el fútbol, de que lo más importante que hay es el fútbol y es el club que uno ama. Y yo creo, alguna vez escuché una frase que me gustó mucho que decía que el fútbol es lo más importante de las cosas que no son tan importantes en la vida. A mí me gusta mucho esa frase porque el que dice lo contrario quiere decir que prefiere que a su equipo gane y antes de pensar en la salud de sus padres, de sus hijos o de su esposa. Las cosas en su lugar, ¿no? El fútbol para mí es muy importante, pero no lo más importante de la vida. Lo más importante eran mis viejos, mi mujer, son mis hijos. Independiente, cuando asumimos, tenía 3 grandes problemas. El problema económico, que estaba a punto de la quiebra. Teníamos el tema del promedio, que era muy grave, y el tema de la violencia en el fútbol, que los que íbamos a la cancha veíamos que la barra le pegaba a los que protestaban o insultaban, era muy... y tomamos los 3 temas al mismo tiempo. Esta es una pregunta que me hacen habitualmente, y el otro día un periodista del diario El País se sorprendió, porque los argentinos me conocen más, porque yo le contesté con otra pregunta y le dije, bueno, ¿y usted qué hubiese hecho, no? Y ¿usted qué hubiese hecho? ¿Qué quiere decir? Porque alguna vez fui a hablar a la universidad o al colegio de periodismo deportivo y los hice dudar a los que me estaban haciendo la nota, como diciendo, bueno, pero ¿no le parece que con los problemas que tenía no tendría que haberse enfrentado a la barra? Pero la respuesta es, le tenía que haber pagado a la barra. ¿Y quién se anima a decir, yo le pago a la barra? Deja que yo me encargo, yo le pago a la barra. ¿Quién hace eso? Yo no lo hubiese hecho jamás. Aparte hice una campaña diciendo que no lo iba a hacer. Y bueno, en ese caso cumplí, no lo hice, me fue mal. Y quizás seguramente en esa batalla arrastramos algunos lauros del club, pero lo habíamos dicho previamente en la campaña, vamos a hacer esto. Por supuesto que nadie nos creía, todo el mundo decía, sí, todos dicen lo mismo, después se arregla, le pagan. Después sacaron el tema de que, cuando llegué había una barra y cuando me fui había 2 barras, una estupidez con detalles, te diría, porque obviamente cuando vos sacás a un general, los 2 que están abajo, hay 2 que se pelean por ese puesto, y si echás a 30, después van a aparecer 8 más que quieren aprovechar ese vacío de poder que hay. El tema es que los 2, que en aquel momento era Bebote y Loquillo, yo le había aplicado el derecho de admisión. Ahora es fácil decir, para un club le aplico derecho de admisión porque lo aplica el Estado. Entonces el presidente de un club o la comisión directiva no corre tantos riesgos. Antes lo teníamos que hacer nosotros. Yo tenía que firmar derecho de admisión. Yo tenía que decir, vos no entrás, vos no entrás. Y era más complicado. Sobre todo también que no teníamos policía a favor. La policía era como 2 manos de un mismo cuerpo con respecto a la barra. Es más, cuanto más policía ponían, más cobraban, y a la policía le convenía que fuera un partido de peligro porque ponía mayor cantidad de efectivos. Hasta que pasaron todas esas anécdotas que ustedes ya saben, de que yo iba a contar a los policías con un escribano, me cobraban 1.200 policías y me ponían 300, y bueno, y a partir de allí me empecé a ganar enemigos bastante más complicados que los barra bravas. La policía es uno de ellos, es un sector muy peligroso, maneja armas y tiene autorización para manejar armas. Y el día de la asamblea famosa que me tiraron los sillazos, no había un policía que entró, estaban todos afuera en la calle. Bueno, lo mismo que la política, algunos ministros me dicen, ¿a dónde quiere llegar con esto? Le piden 600 entradas, dele 300. Quería ir llevándolo, muñequeándolo como se dice habitualmente. Nosotros pensábamos que no había que hacerlo. Antes que nada, aclarado, yo era el presidente, pero yo estaba en el palco los días de partido y con custodia. Los chicos nuestros, que tenían la edad de ustedes, son los que estaban en la puerta de la cancha mirando si se colaba uno de los que tenía derecho de admisión. Y yo la verdad que una de las pocas cosas que me llevo de ahí positivas fue que esos chicos me tienen respeto, porque vieron que yo no metí la mano en la lata, cumplí con lo que había dicho del tema de la violencia,
y bueno, por lo menos hoy los puedo seguir mirando a la cara con tranquilidad, ¿no? Nosotros fuimos contra el sistema, obviamente, y es bastante normal que en la comisaría haya algunos policías, y sobre todo con algunos que tienen cierto rango de importancia, que no cumplen con las leyes. Es más, saben cómo violarlas, y para ellos llevan una ganancia, con la excusa de que ganan poco y que arriesgan la vida y toda esa historia, que debe ser cierto, y ojalá la policía ganara muy bien, no estoy diciendo eso. Pero cuando uno ve un uniforme a veces se asusta en vez de tener tranquilidad, y la verdad que eso es una preocupación. Estaban bastante bien diferenciados, la policía con uniforme y los barra bravas casi siempre, como decía yo en aquella época, como en la película italiana, feos, sucios y malos, que te daban temor, pero después se reunían entre ellos. Entonces, alguna vez aquí en La Plata vine a Previde y me dijeron, bueno, pero usted tiene ahí 2 barras que se le están formando, usted tiene que hacerlas amigar. Y yo no iba a ir a ponerme de celestino entre 2 jefes de la barra brava. Entonces lo hicieron ellos. Fue la policía con 2 comisarios y se juntaron, y bueno, y ya se sabe lo que pasó. Se juntaron y repartieron las ganancias. ¿No? Otra vez en la cancha, en Mendoza, por ejemplo, y esto no está relacionado con la policía, pero para que vean cómo era el sistema, había visitantes. A los visitantes le correspondía un porcentaje del dinero recaudado por las entradas generales. Y ese día la cancha estaba llena. Y cuando vino el presidente de Godoy Cruz de Mendoza me mostró una planilla donde había mucha menos gente. Pero yo había previsto eso, porque ya me había pasado antes, y habíamos puesto también escribanos en las entradas con unos cuentas ganado, y habíamos contado a la gente que había entrado. Por lo tanto, le exigimos que nos pagaran lo que nos correspondía. La semana siguiente me llama Grondona y me dice, Javier, ¿qué pasó en Mendoza? Yo le digo, nada, que no sabía de qué me estaba hablando. Y me dijo, ¿cómo que nada? ¿Qué es eso de que no querés, de que empezás a contar a la gente que entra a la cancha? Entonces me dijo, no, así no es el sistema. Y ese fue uno de los temas que me quedó dando vuelta en la cabeza, ¿no? Así no es el sistema. El engranaje era, y me lo aclaró él, cuando vengan a Avellaneda, vos hacele lo mismo a ellos. Es decir, que era una sociedad de engaños mutuos, donde todos hacíamos trampa y todos mirábamos para otro lado. De todas las ideologías, hay gente buena y gente que no lo es. Hay gente que es corrupta y gente que no lo es. Por lo menos es mi experiencia, y soy sexagenario. No puedo decir, los de este partido son todos chorros, porque en el otro partido también hay chorros. Entonces, primero, salvando esa distancia. Digo esto porque alguna vez mencioné a alguna gente que sentí que me había apoyado en serio. La ministra de hoy, por ejemplo, Patricia Bullrich, era una obsesiva con ese tema y venía a la cancha, se pagaba la entrada para que no digan que, como era legisladora, había que pagarse la entrada, y venía y lo hacía. Me pasó también con Pinedo, pero también me pasó con Abal Medina, que no era de Independiente, pero su padre y su tío habían sido de Independiente, y siempre recordaba eso, y quizá por una cuestión emocional también me apoyó bastante. Y Vicky Donda, que cuando estuvo en el momento de que estaba sufriendo el poder de una persona que no era de sus padres, esa persona era socio de Independiente y la llevaba a ella y a la hermana a nadar a la pileta de Independiente. Bueno, esas cosas se fueron armando, y te estoy mencionando gente de distintas ideologías, y se encuentra de todo. También pasó lo que les comenté hoy, que un ministro me diga, bueno, le piden 600, dele 300. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero ese día estaba acá en La Plata, yo tenía un Peugeot 206, me acuerdo que me fui a la sede y llamé a la reunión de comisión directiva urgente y dije, estamos solos, acá estamos solos. Enrique Lombardi me apoyó mucho y la pasó mal por apoyarme. Y entonces yo creo que la postura era, Cantero es un loquito, dijémoslo, pero si aparecían 2 o 3 que salían a apoyar, bueno, por ahí me convertía en un loquito peligroso. En cambio así era como un libre pensador, una individualidad nada más. Y aquí que Lombardi, al cual aprecio mucho, lo castigaron más que a mí, quizás para dar un ejemplo al resto de qué es lo que le podía pasar, ¿no? Después, por supuesto, que siempre está lo que todos me mencionan. Yo lo que les estoy diciendo lo puedo probar. Hay cosas que no puedo probar, pero algunos te dicen, bueno, pero como te metiste con la barra, te tiraron los refres en contra, como te metiste con la barra, no te dieron la plata que te correspondía. Bueno,
pero esa reunión no estaba delante mío. Si sucedió, que no me consta para nada, fue en un rincón oscuro donde yo no me enteraba de lo que estaba sucediendo. Sí me miran a los barras bravas, a la policía, pero el hincha común, que hay hinchas más comunes que otros, hay hinchas que van y a lo sumo un poco protestan porque el equipo perdió y demás, y hay otros que son bastante violentos, ¿no? Yo ahí, hoy les nombré la palabra pasión, les advierto que lo que les voy a decir es algo que ver también con mi religión, yo soy católico, pero me parece que la pasión tiene demasiada buena prensa, ¿no? Es decir, las 3 tiras, la cerveza, todo pasión, la pasión, la pasión. Todos pasamos por la pasión y es un momento realmente interesante, excitante. Ahora, cuando salen los diarios que un hombre mató a una mujer, dicen que es un crimen pasional, no dicen que es un crimen amoroso. ¿Eso qué quiere decir? Y yo tengo una hija que es licenciada en letras y analizamos lo que significa, de dónde viene la palabra pasión. Viene de pasividad. Uno no puede hacer nada para no hacer lo que está haciendo. Y eso es peligroso, eso te puede convertir en un animal, que es muchas veces lo que le pasa a los hinchas comunes. Los barra bravas la tienen clara, saben cuáles son sus objetivos, quieren ganar dinero, quieren recaudar, viven en countries, es otra cosa. Estoy hablando de los hinchas comunes, esos de que le tiran una piedra a un ómnibus, como nos pasaba a nosotros tantas veces. Yo cuando iba en el ómnibus con los jugadores, cuando estábamos llegando a la cancha o cuando salíamos a la cancha visitante, nos parábamos en el medio del pasillo, cerrábamos las ventanas con las cortinas, porque sabíamos que venían los piedrazos. Es decir, desgraciadamente era muy habitual. Pero después están las otras, ¿no? Esas que te mandan mensajes por celular de la peor calaña, de la que peor te puedes imaginar, o las amenazas, o amenazas obviamente de muerte, pero también te hablan de la familia o lo que fuera. Bueno, y algunos de ellos no eran barra bravas, eran esos supuestamente apasionados. Yo creo que en eso hay que tener cuidado, porque en realidad son la mayoría. Es decir, la barra brava en un club grande, ¿cuántos son? 400, 500, con un anillo de idiotas útiles. Después hay un montón de gente que va a ver el partido como corresponde, pero hay muchísimos otros que se convierten en peligrosos. Nosotros tomamos un club muy endeudado, tomamos 2 o 3 medidas que nadie menciona, casi que me gusta que nadie las mencione, porque hoy el club se sigue manejando con esas 2 o 3 medidas que tomamos nosotros. Creamos un fideicomiso, el fideicomiso se llama como el fundador del club, Aristides, y gracias a eso sacamos el dinero de las cuentas del club, que entraban todos los días y nos perforaban las cuentas y nos querían mandar a la quiebra. Sacamos el dinero de allí, lo pusimos en el fideicomiso y empezamos a administrar a través del fideicomiso. Entonces todos los juicios que le hacían al club y que le hicieron después iban a las cuentas del club, que no había un peso, y la plata del club estaba salvada a un costado. Y eso lo hicimos nosotros. Después abrimos una cuenta en el exterior, en un lugar lo más recóndito posible, que no se entere nadie, para que los dineros o los porcentajes que venían de jugadores inferiores que habían pasado por Independiente y que estaban en Europa, podían ser cobrados en euros o en dólares en una cuenta en el exterior. Por supuesto que, porque me daba risa cuando salió eso, le salió a Moyano eso, y decían, abrió una cuenta en Liechtenstein, pero, como si estuviéramos robando. Por supuesto, en el balance figuraba esa cuenta y decía lo que había o no había. Pero esas cuestiones no la mencionan, y esto que te voy a decir también porque es muy, muy importante. Cuando a mí no me quedaba un peso, no a mí, al club no le quedaba un peso, Grondona me dice, anda y vende la publicidad del club por los próximos 3 o 4 años. Entonces vos te quedabas con la marca de la camiseta, la publicidad, bueno. Y yo le dije, no, si yo hago eso soy igual que mi antecesor. Y yo hice campaña diciendo que eso no había que hacerlo. Y él me dijo, no podés tener esos razonamientos, como diciendo, me trató como un sonso. Y yo prefería ser un sonso en ese caso, porque seguramente en cuanto vendía la publicidad iba a tener la plata para cubrir todos los gastos del club, pero iban a decir, y este que decía que el otro había hecho lo mismo, ahora él lo reitera. Quizás la edad, el tener hijos y tener vergüenza de mirarlos a la cara hacía que uno tomara ese tipo de decisiones. Ahora bien, llegó la nueva comisión directiva, Moyano y su gente, vendió por varios años para adelante todo eso y hizo mucho más dinero, y además me parece muy bien lo que correspondía porque era dentro de su gestión y así, y gracias a eso lo pudieron hacer porque lo dejé. Fui el presidente independiente más votado de la historia.
insólitamente, por el poder político. Yo creo que después el análisis es ¿por qué pasó esto? Y porque la gente no quería a los políticos. Esto es evidente. Y a partir de ahí un grupo de gente nueva tomó la rienda del club. Por supuesto que después te terminan diciendo, bueno, pues no tiene espalda. El tema no tiene espalda, cuando se lo compara con los políticos, es los políticos en general dicen que para poder gobernar o para poder manejar la política tienen que flexibilizarse. El tema es hasta dónde se flexibilizan. Si vos, para flexibilizarte, necesitas dinero y metés la mano en la lata y recibís dinero, podés caer en un narcotraficante que te ponga dinero para el club también. Bueno, pero eso no es política. La política es otra cosa. Es usar herramientas o palancas para poder conseguir dinero, pero no vender tu alma al diablo. Grondona, de entrada, me dijo, no te agrandes porque no le ganaste a nadie. La primera vez que me vio, lo primero que me dijo fue eso, tratando de minimizar ese triunfo. Después, cuando hicimos cierta confianza, pasé a la estación de servicio y después a su casa. El trato era como paternal, te diría. Era un viejo zorro con mucha experiencia. Tenía de esos celulares StarTAC, esos que se abren así, y se manejaba de esa manera. Pero todo pasaba por él. El refri del domingo, el horario, la suspensión, cuántas fechas le daban a un jugador, todo pasaba por él. Lo único que sé de la relación de él con Bebote fue que un día entró a AFA, hubo una reunión en la biblioteca, creo que era por un viaje a un mundial, no me acuerdo. Bebote entró y lo abrazó y lo besó. Por supuesto que Grondona me dijo que él se lo sacó de encima, pero desconozco. Bebote decía no, que lo había ido a besar porque lo apreciaba. Grondona no generaba la barra brava, dejaba hacer, dejaba hacer. Cada presidente hacía lo que le parecía. Y también es verdad esto, hay algunos clubes más chicos que el presidente vive a 8 cuadras de la cancha, 5 cuadras de la cancha, que los hijos van al colegio ahí cerquita y por ahí tenían miedo. Lo que pasa ahí es que me sale el extremismo y digo, bueno, pero todos sabíamos que nos iba a pasar esto con la barra brava. Para eso entonces no asumía, porque si yo asumo y le pago a Bebote y digo, bueno, tengo miedo, tengo hijos, pueden matarnos, bueno, entonces ¿para qué subís de presidente? Es como si vos querés ser piloto de avión y le tenés miedo a la altura. Creo que tenés que elegir otra profesión. Patricia Bullrich es una persona que, te reitero, la conocí cuando no era ministra, era una simple diputada y vino muchas veces a verme. Y creo que es honesta en lo que está diciendo y haciendo. Honesta consigo mismo, te quiero decir. Él no lo dice de ahora, lo dijo de siempre. Y en los 70 una persona también que estaba en una situación de poner el pellejo. Es decir, me parece que su forma de ser es esa. Después, en las políticas, Macri fue presidente de Boca y Boca es una de las barras más grandes que hay. Y estoy seguro que, porque en general se dice, bueno, pero nosotros la soportamos, no es que la solventamos. Bueno, este es el problema, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que soportarlas y hay que terminar. Ahora fueron a España con este papelón de ir a jugar la final de España y parece que no hubo tantos desmanes. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicieron en otro sistema. Eso pasó. Lo hizo con una policía que no acuerda con ellos, con unos políticos que no acuerdan con ellos, con un árbitro que era de otro lado. Es decir, lo hicieron con otro sistema. Y así parece que funciona. No nos engañemos. Los sistemas de gobierno tienen una cuestión política, pero tiene un manejo de la violencia y un manejo del dinero. Para gobernar, te dice cualquier político, se necesita plata y fierros. Y después tiene que ganar las elecciones. Entonces, si no empezamos a salir de ese sistema, que no se sale de un día para el otro, yo voy a estar muerto cuando esto se pueda hacer, pero estoy seguro que lo vamos a hacer, son procesos que llevan años. Bebote dijo desde la cárcel a Gustavo Arabia, le dijo, cuando estaba con Parada vivíamos del club, cuando vino Cantero tuvimos que aprender a vivir sin el club, y cuando vino Moyano empezamos a vivir del club y del sindicato. Yo esa frase no me la quita nadie, la tengo para colgarla en un marquito. Porque en realidad fue un acto de sincericidio. Entonces, hoy te dicen, no hay barra brava en el club. Bueno,
todos sabemos que no es tan así. No hay una barra brava a la cual se le paga para poder ir y demás, pero todos sabemos que no es así. Bebote fue para mí quizás uno de los que más dolor de cabeza me dio, pero nunca me engañó. La primera vez que lo vi, vino y me trajo una lista así de gente que estaba presa y me pidió plata para pagarle a los familiares de cada una de esas personas que habían caído peleando para Independiente. Obviamente no le di nada y a partir de ahí nació esa relación fea que tuvimos. Pero nunca me engañó. Esto es justo reconocerlo. La verdad que mi imagen está relacionada con Tommy, Simón, mis nietos. Me gustaría que por ahí ellos, si alguna vez alguien le habla del abuelo, no le hable mal, pero no tengo ese afán de figurar desde el punto de vista futbolístico. Hubo un error, ¿no? Esto está claro. Hubo un error. A veces cuando hay tantas competencias, que está la competencia de la ciudad, la de la provincia de Buenos Aires, bueno, no estoy en la interna de eso, no sé qué sucedió, pero Rodríguez Larreta salió y dio la cara. Me pareció muy bien eso, ¿eh? La verdad que cuando uno comete un error, lo mejor que hay para poder dormir a la noche es reconocerlo. Y dijo, bueno, tuvimos un error, hubo un cambio de personas que estaban trabajando, y bueno, creo que habrá servido de experiencia. Yo lo que estoy viendo hoy es que Guillermo Madero, que es quien lleva Tribuna Segura, ya lleva 4.000 personas, creo que son 4.000, que no pueden entrar al estadio. Más de 400 personas estaban con pedido de captura y las detuvo cuando iban a entrar a la cancha. Me parece que usar la tecnología para ese sistema, porque cuando yo le prohibí la entrada a Bebote me decían, entró, se puso bigotes, una gorra. Bueno, ¿qué querés que haga? Que yo vaya a ver uno por uno si se puso bigotes o gorra, no, era imposible. Ahora, con un sistema facial o del iris, lo reconocen fácilmente. Me parece que son avances interesantes. Por supuesto que si la tecnología solo no alcanza, pero es una herramienta hoy en día importante. Que yo considero que dentro de un estadio tendría que haber una seguridad privada del club. El club es el dueño. En tu casa, vos tenés que poner la seguridad. En las afueras, afuera sí, me parece, es la calle donde tiene que haber gente. Porque además se da esta barbaridad que te ponen 1.200 policías y la gente de Avellaneda que va al supermercado o al banco a sacar un cajero están indefensos y les puede robar cualquiera porque están todos metidos en la cancha. Y me parece que es injusto para la gente que no va a la cancha también eso, ¿no? Entonces, en Europa lo hacen, y vos me decís, bueno, en Europa lo hacen. Sí, lo hacen, hay que capacitarlos, va a llevar un tiempo. Creo que dentro del estadio tiene que haber gente propia y la policía tendría que estar afuera. Yo no puedo hinchar por una marca, la verdad, soy sincero, pero es un problema mío, soy grande, no puedo hinchar por una marca o por una empresa. A mí lo que me identifica es justamente lo que vos estás diciendo, ese deseo de pertenencia. Acá en La Plata, por ejemplo, Gimnasia tiene una personalidad que es diferente a las de estudiantes y cada uno está orgulloso de eso. Es la realidad. Tengo amigos de estudiantes de Gimnasia, he venido a ver clásicos de Gimnasia y de estudiantes y me parece que es así. Y así pasa en todos lados. Esto de que se quiere suavizar todo a través de una marca y alguien que venga a poner dinero y que se encargue de eso, no me representa. Mira, soy de una época donde los jugadores de fútbol duraban más tiempo en los clubes. Ochini estuvo 13 años, 19 años, 13 campeonatos, 19 años. Te marca mucho eso, me costaría mucho. Yo estoy en contra. Además, hay demostraciones y pruebas de que sociedades anónimas se han fundido, manejando clubes, y de entidades sin propósito de lucro que han durado más que las empresas. Creo que lo que están queriendo hacer ahora no es que sean todas sociedades anónimas, sino darle la posibilidad que se abra. Pero en cuanto se abra esa posibilidad, aparece el sucio dinero, como dice Sabina. A ver, es como el juego esto. Imagínate si a todo este tole-tole que tenemos del fútbol le agregamos las apuestas. Bueno, directamente ya el dinero que se manejaría sería imposible. Es decir, Bebote iría a la parte de él que apretó al arquero para que vaya para atrás, para que perdiera y ganara más dinero. Y se está pensando. Cuando yo me fui de Independiente, lo discutí mucho con Grondona. Y estoy escribiendo un libro ahora sobre las apuestas del fútbol. Porque uno dice Argentina. ¿Y qué dicen los viejos argentinos? Pero este país son todos ladrones. En Alemania metieron preso a un árbitro por los arbitrajes. En Alemania, que supuestamente
salvo tomar cerveza, hacen todo bien, porque salvo que emborracharse con la cerveza. Bueno, ahí también, cuando hay mucho dinero, eso ensucia todo. Y para mí las apuestas es un peligro que ojalá nunca lleguen a la Argentina. Me hace acordar a la gente grande cuando dice que qué bien me vino aquel cachetazo o aquella paliza que me pegó mi padre. Yo no le pegué nunca a mis hijos, ¿eh? No le pegué nunca a mis hijos y me respetan. Me parece que es de otra época eso. Esto de que tiene que haber un capo que maneje el joystick, la verdad que no le encuentro sentido. Además, ¿sabes cuál es el problema? Un día se muere y no es tan fácil reemplazarlo. Grondona él decía que era el número 2 del mundo. Y cuando yo le quería hablar sobre los recuerdos de Arsenal o de Independiente de antaño, enseguida volvía a la FIFA, ¿no? Chiquitapia estaba conmigo en el comité ejecutivo cuando lo conozco. Creo que se han repartido políticamente, ahí en esa interna con Tinelli se han juntado bandos y, bueno, no sé, como yo no estoy presente no quiero hablar, pero siguiendo los diarios no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que eso es así. Estoy totalmente alejado del club, para mí es sano eso, y trato de seguir el régimen en ese caso. Cuando vos fuiste presidente o directivo, o fuiste jugador de fútbol, o fuiste director técnico, hay algunas cosas que las ves distintas. No es como la ve el hincha. Como yo soy católico me confieso y eso me aliviana las cargas, pero me arrepiento de muchísimas cosas. Con respecto al fútbol, obviamente cuando cometes un error después decís tenía que haber hecho esta otra cosa, pero así es fácil. Eso no existe eso. Eso de si yo volviera a aquel momento haría otra cosa, no existe, porque si volvías a aquel momento con la mentalidad que tenías, hacías lo mismo. Eso no existe. Uno aprende con los errores, y lo dicen los viejos, habrán dicho tus papás y tus abuelos, y tienen razón. Soy muy combinado, por eso me cuesta decirlo, pero sinteticemos con el asado. Crimen y castigo. Discépolo. Un líder. Otro líder. Un caudillo. Un muy buen director técnico. Alguien nuevo en la política, pero no la puedo definir mucho porque no la conozco, ¿no? Es decir, parece que me sale angelada la palabra. Nunca entendí lo que es el kirchnerismo, así que no puedo definir una palabra. Mis hijos eran peronistas, yo nací en el 57, cuando no se podía nombrar a Perón, y mis hijos lo sufrieron mucho. Me acuerdo cuando me iba al colegio y me decían, no menciones a Perón, evita, no digas lo que hablamos en casa. Bueno, esas cosas son difíciles de olvidártelas cuando vos tenés 5, 6, 8 años, ¿no? No lo conozco. Lo vi una vez sola en mi vida en un programa de televisión, 5 minutos. Yo conocí la previda anterior, ¿no? Y no coincidía con eso. Una operación de mi esposa que salió muy bien hace poco tiempo. Creo que la última tristeza fue el fallecimiento de una cuñada mía, y si no fue el descenso de Independiente, sin duda. Muchísimo. Estoy grande para tener sueños, pero seguir conservando la relación que tengo con mi mujer. Mi mujer es un sol, y todo el resto de la familia gira alrededor de ella. Y bueno, me gustaría que continúe eso. Me gustaría morirme antes. El voto creo que es el resultado de una parte de la sociedad, ¿no? A veces son fuerzas, por ejemplo, ¿por qué jugamos en Madrid? Fue la resultante de lo que había pasado acá, con la diferencia que la resultante fue la económica. Fueron a los mangos, lo cual me deprimió mucho. Hubiese preferido jugar en cualquier otro lado. Y Bebote es una resultante de la sociedad, la persona que tuvo la educación que tuvo la experiencia que tuvo,
Y salió así. Bueno, lo que tenemos que tratar de evitar es que no salgan nuevos bebotes, pero no con castigo, sino dándole educación, comida y amor.